Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a la edición número 53, si no me fallan los cálculos, 53 de Nos quedamos en casa con la trompeta. 53 sesiones donde, bueno, esto ya se va convirtiendo en una familia, ¿eh? Nuestro programa va creciendo. Bienvenidos a todos los habituales y a todas a la plataforma Zoom, también a todos aquellos que nos estáis escuchando desde YouTube. Mi nombre es Jorge Giner, soy catedrático de trompeta en el Conservatorio Superior de Música de Jaén y autor intelectual de la plataforma Nos quedamos en casa con la trompeta, junto a mi maestro, el gran solista de trompeta de la Orquesta de Televisión Española, Benjamín Moreno Fernández. A ver ese saludito, maestro. Vámonos. Claro. ¿Eh? Empezamos bien, empezamos fuertes. Os comento rápidamente las normas del foro y por qué fue creada esta plataforma. Como ya sabéis, se hizo para poder ayudar en época de confinamiento a las autoridades sanitarias cara a la ralentización del COVID-19. Bueno, parece que la cosa va menguando, por lo menos hablo de Europa y en España. En Estados Unidos todavía es catastrófico. Por favor, cuidaos todos, tomad muchas precauciones, independientemente del país donde estéis, tomad muchas precauciones, por favor. En España no nos lo tomamos en serio y lo pagamos muy caro, ¿eh? Pagamos muy caro. Por un lado, ayudar a las autoridades sanitarias, como bien digo, y por otro, la creación de un entorno colaborativo de aprendizaje donde todos y todas podamos enseñar y aprender juntos de la mano de grandes maestros, increíbles intérpretes y jóvenes talentos que han pasado por nuestros 53 programas. Maestro Marcelo, 53. Esto para la posteridad, esto para contarlo a los nietos. Impresionante. Lo que aprendí en estos días no lo aprendí en toda la carrera. 53. Os recuerdo rápidamente las normas, sobre todo en la plataforma Zoom. Ahora diré las normas en YouTube. Recordad que, bueno, tenemos que estar visibles, principalmente por los menores y por el nombre de la plataforma. Y debemos tener el micro en silencio. Ya he pactado con el maestro Nitai Pons el hecho de que podamos hacer las preguntas durante su discurso. Para los que estáis en la plataforma Zoom, recordad que tenéis la pestaña participantes abajo, levantar la mano y ir dando paso a las preguntas en función de las pausas del discurso del maestro Nitai Pons. Y los que nos seguís por YouTube, pues tenéis un chat, ¿eh? En ese chat podéis ir escribiendo vuestras preguntas y yo se las iré trasladando al maestro Nitai Pons. No me quiero extender mucho más. Hoy tenemos con nosotros un gran trompetista, un gran maestro. La verdad es que el currículum del maestro Nitai Pons es impresionante. Es impresionante. Se imagina uno una persona de 80 años después de leerlo y es una persona bastante joven. Es impresionante. En todos los aspectos, tanto desde el punto de vista pedagógico como desde el punto de vista de intérprete, como bueno, educador, director, formador, trompetista. Es verdaderamente impresionante y la verdad es que estoy ansioso por escucharlo hoy. En la actualidad es profesor de trompeta y director en la Escuela de Bellas Artes Ernesto Ramos de Yauco, en Puerto Rico. Lo tenemos aquí con nosotros. Maestro Nitai, estoy encantado de que esté con nosotros hoy. Saludos, igual. Gracias, muchas gracias por la invitación. Recuerda que el papel aguanta todo lo que tú le escribas. Así que cuando lea el currículum, digo, sí, pero gracias. Hemos tratado de coger de todos lados lo más posible y desarrollarnos para echar esto para adelante. Hombre, maestro, al menos no me puede negar que al menos es usted inquieto. Porque todo lo que ha desarrollado, la verdad es que es digno de admiración, es impresionante, ¿eh? Gracias. Y por las muestras que he visto en Facebook, sus alumnos lo adoran, tanto los actuales como los que pasaron por sus manos. O sea que me parece que hace justicia y honor el currículum que yo he leído a su persona. Gracias. Sí. Debemos agradecer también el hecho de que gracias al maestro Nitai y al maestro Francisco pudimos tener a David Hickman con nosotros, una referencia en el mundo de la trompeta. También se lo quiero agradecer a los dos públicamente. Encima el maestro Nitai hizo las veces de traducción de una manera brillante, como pudimos ver todos.
Y hoy, maestro Nitai Pons, pues estamos ansiosos por escucharle, o sea que cuando usted quiera, podemos dar comienzo. Bueno, pues me gustaría hacer esto más bien un tipo de diálogo entre ustedes y yo. Hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que yo también quiero aprender de ustedes, así que todas las preguntas que son bienvenidas en cualquier momento. Eso de hecho me facilita a mí, porque si no yo me siento aquí a hablar de mis cosas y no necesariamente impacto, ¿verdad?, las necesidades que ustedes o las curiosidades que tengan. Así que si, no se cohíban de hacer preguntas Cuente con y así. nosotros para ello. Aquí somos muy preguntones, maestro, ya se lo Sí, digo, sí, ¿eh? sí. Sí. Me he dado cuenta en las otras secciones que he podido ver. Sí, Está sí. bueno. Un poquito de mí, ¿verdad? Para que sepan, soy puertorriqueño, vivo en el sur de la isla, en el pueblo de Yauco, donde nací, crié, aprendí música y he tenido la fortuna de regresar a aportar a mi comunidad como maestro de música, maestro de trompeta y director de banda. Empecé aquí en la banda escolar de mi pueblo con otros cientos de estudiantes. Las bandas eran bien grandes en los 90, sin un maestro específico que me dijera esto se toca así, sino pues ponte la trompeta en la boca y nos vemos en la coda, ¿verdad? Y de ahí uno se va desarrollando, mirando a sus compañeros y esta es la época antes de YouTube y esas cosas, ¿verdad? Así que de ahí salí, de ahí también toco un poquito de guitarra. Y lo digo porque cuando me fui al conservatorio a estudiar lo que nosotros llamamos el bachillerato, que es la licenciatura de ustedes, entré por guitarra porque pensaba que no tenía el nivel para entrar en trompeta. Y yo tenía un maestro que me decía, ve por trompeta. Y yo, no, es que no voy a entrar, no me van a aceptar. Y la guitarra, pues claro, es un instrumento que suena solo. Y me fui por guitarra clásica. Ya al año, me congelé un poquito. Si se interrumpe es que aquí la conexión está malita Sí, estos no días. se preocupe, le podemos seguir. Sí, ya al año de estar estudiando guitarra o a los par de meses, me daba cuenta que andaba con la guitarra y la trompeta en el conservatorio y que disfrutaba más compartiendo con los trompetistas que con los guitarristas. Y decidí hacer el cambio y me gradué del Conservatorio de Música de Puerto Rico, donde estudié con Roberto Ramírez, como le decía a Francisco. Me gradué de educación en música con un menor en trompeta. Pero siempre con el deseo de, en realidad, de querer tocar la trompeta. No era mi deseo estudiar para ser maestro. Yo quería aprender a tocar la trompeta. Y siempre he tenido algo que es esa curiosidad de por qué él puede, por qué yo no puedo, cómo ellos lo hacen, qué debo hacer, cómo llego allí. Y he sido siempre el tipo de estudiante, porque me considero estudiante, todos somos estudiantes de la música, esto es hasta que se muera uno, ¿no? Si pasaba Francisco por aquí, yo, Francisco, dame una clase. Si pasaba Benjamín, dame una clase. O sea, que cualquiera que yo viera que tocaba el instrumento, yo me sentaba, vamos a practicarla, enséñame algo. Y de esa manera me fui desarrollando y creando muchos amigos, ¿verdad? Fui desarrollando. Ya como en el 2002, en el 2001 me voy a hacer la maestría a la Universidad de Illinois. Ahí estudio con Ronald Rom, que tocaba en el Canadian Brass, ¿verdad? Eso, estoy ahí un año, en parte inquietudes, falta de madurez, lo interrumpo. Y ahí es que ese verano, entonces conozco a Paco y a Benjamín, porque vi el curso que daban en Huelva, ¿no? En Punta Umbría, y arranqué para allá no tenía de dónde quedarme. Y así. Luego que regresé de España, ese mismo agosto, me voy a la Universidad de Kansas y a hacer mi maestría en trompeta, en ejecución trompeta. Y ahí estudio con el maestro Steve Leisring, que fue asistente de principal y segunda trompeta en Tenerife por como 14 o 15 años. Y ahí estudio con él, de ahí hago la maestría y termino el doctorado con él. Me ofrecieron pagarme los estudios y no podía rechazarle esa oferta.
mientras estoy con él, tengo la oportunidad de estudiar privado con Manny Laureano, estudiar privado con Pensarela en Nueva York. Hacíamos los viajes semestralmente, se iban un par de cosas. Y así aproveché de todo, lo estudié también con Richard Giangiulio, que era principal de la Dallas en los 80, 70, 80, 90. Estudió con Maurice Andrés y era de Filadelfia, un virtuoso de la trompeta, que hace la sordina Trump ese es Richard Giangiulio. Y pues todo eso que llevo, pedagógicamente, pues influye en la manera que enseño, no solo la manera que toco, sino en la manera que enseño. Cuando estoy con mis estudiantes, tengo herramientas de diferentes tendencias para poder ayudarlos, porque he tenido la oportunidad de estudiar con varias personas y relacionarme con ellos y ver las diferencias de filosofías que tienen y así. Aquí en Puerto Rico como trompetista desde el año 2000 siempre he sido contratado como sustituto de la orquesta sinfónica. Ahí pues el trabajo que uno hace es desde tocar la cuarta a la tercera, o te llaman un día a ser asistente principal, o si el principal desea te deja tocando a ti, porque es como si fuera un utility, como le dicen en Estados Unidos, uno toca todo lo que sea necesario. He hecho eso, pertenezco a un conjunto que se llama el Borinquen Brass, que somos todos personal de la orquesta sinfónica y profesores de diferentes escuelas de música, casi todos bastante jóvenes. Ya yo soy de los más mayorcitos. Y así, enseñamos. Por cosas laborales descubrí que me gustaba la dirección, porque me dijeron, pues, vas a dar clase en esta escuela, que es la escuela que doy en Yauco. Toca dar los metales y tenemos que hacer una banda. Y por ahí empezó todo. Ya llevo pues, 10 años dirigiendo bandas y dirijo la banda de la escuela especializada y la banda de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Ponce, que está aquí a unos 20, 25 minutos de aquí. Y así. Wow, la verdad es que en una trayectoria ha participado prácticamente en todos los aspectos de la trompeta. Claro, eso, como bien dice el maestro, para un educador es increíble, ¿no? Porque claro, puede adquirir muchas herramientas para poder ayudar a sus estudiantes en cualquiera de los aspectos o niveles, ¿no? Que están cursando. Sí, sí, yo creo que ese mismo deseo que yo siempre tuve de perseverar, de lograr de cierto nivel, porque yo soñaba con ser un trompetista orquestal y no hacer nada más, sentarme en la orquesta y es lo que me llena o me llenaba. Ahora la cosa va cambiando. Pues ese deseo de yo querer perfeccionar y llegar a un punto, ¿verdad? De un buen nivel, teniendo yo dificultades, que más a largo por el camino hablaremos de eso, pues me encontré con muchas personas que me enseñaron a cómo enseñarme yo mismo, ¿verdad? Me dieron, estas son las cosas que hay que hacer, hazlas, pero tienes que aprender tú mismo a corregirte, tú mismo a llegar a... Y eso me enseñó a enseñarle a otras personas. Cuando los veo, digo, pues mira, estas son las posibilidades de cosas que tú haces mal, las posibilidades de cosas que tú debes corregir, las posibilidades de cosas que tú debes practicar. Y es lo que, pues, y se lo digo, si te funciona, sigue haciéndolo, si no, olvídate de mí, buscamos otra manera. Y por eso los estudiantes han sido exitosos, ¿verdad? En el tiempo que llevo dando clases, sobre todo aquí en la escuela. También, comparando los otros días que me había recomendado Paco que viera la entrevista de la compañera mexicana, Almida, es una situación bien parecida a lo que ella enfrenta, ¿verdad? De que en Puerto Rico hay una escuela de trompeta, pero la parte académica es mucho más, tiene menos tiempo que la parte, vamos a decir, oral o la parte popular o la que se aprende en el trabajo. Y hay excelentes trompetistas, de algunos de nivel de virtuosismo, que tocan música popular latinoamericana, latina, comercial y a unos niveles que uno dice, wow, ¿y cómo lo hacen? Pero todo eso se queda en su núcleo y no se establece en las universidades, pues se va perdiendo, ¿no? No se puede beneficiar todo el mundo. Por eso digo que la parte académica de la escuela de trompeta en Puerto Rico está un poquito todavía
en desarrollo y hay una generación de personas mucho jóvenes que están en mi edad y unos cuantos años menos, que somos los que estamos cambiando la manera de enseñar, ¿verdad? El instrumento. Que ha sido, yo creo que lo positivo. Según hemos ido a estudiar fuera, hemos regresado casi todos, o todos, menos uno o dos, que se han decidido quedar en Estados Unidos. Y hemos ido cambiando. Yo creo que todos regresamos con la mentalidad de que hay que cambiar la manera que se enseña el instrumento. El modelo de enseñanza en las escuelas de música en Puerto Rico es universitario, ¿no? Está la escuela de música dentro de la universidad. Sí, hay de los dos, hay de los dos. Pero el conservatorio está concebido como una universidad de música, pero solo se enseña música. Lo que significa es que para yo entrar al conservatorio debo haber cubierto 12 años de lo que sería escuela primaria y secundaria según el sistema americano, ¿no? Eso lo dice, tú te gradúas, lo que dicen aquí, graduarse del cuarto año de grado 12. Después te gradúas de ahí, audicionas y entras al conservatorio y ahí puedes hacer bachillerato y maestría, lo que ofrecen. La universidad, igual. Lo único que el bachillerato de la universidad es un bachillerato en arte con una concentración en música. El bachillerato del conservatorio es un bachillerato en ejecución o en pedagogía o en dirección o dirección coral o en composición. Sí, y son son 5 años para salir con el bachillerato, que sería la licenciatura de ustedes, que me permite ser profesional, dar clase en una escuela o así. Entonces conviven los dos formatos, entonces, en Sí, Puerto sí, Rico. sí, sí, conviven, porque es el mismo sistema, porque el conservatorio está visualizado como una universidad de música, ¿verdad? Y entonces, sí, y el conservatorio es del gobierno, ¿verdad? Está bajo la institución gubernamental y la Universidad de Puerto Rico también, o sea que se mueven como si fueran un tipo de corporación gubernamental, subvencionada por el gobierno en cierta parte y la otra parte por la ayuda federal y la ayuda económica, la matrícula, ¿no? Entiendo que entonces hay alumnado más que suficiente, ¿no? Para cubrir tanto el conservatorio como la universidad, o cómo llevan Sí, este aspecto. ha mermado, yo creo que eso a lo mejor pasa en todas partes del mundo, ha mermado, pero cuando hablamos de conservatorio, el conservatorio yo no creo que haya, y me equivoco porque ahora mismo no estoy tanto tiempo ahí dentro, debe tener unos 400 estudiantes del conservatorio. Los programas de música en las universidades son más pequeños, por ejemplo, la Universidad Interamericana, que es una universidad privada, que está aquí en el oeste, debe tener unos 200 o 300 estudiantes. La Universidad de Puerto Rico, el recinto principal que está en Río Piedra, donde el familiar de Paco fue presidente, ese también debe ser un programa bien pequeño, debe tener unos 200, no más de eso, cuidado que sí menos. Sí. Pero antes del conservatorio tenemos lo que llamamos escuelas de música, escuelas libres de música o escuelas de bellas artes. Me refiero, a la escuela libre de música es una escuela donde el estudiante entra en el puede estar el cuarto o quinto grado, debe ser 10 años o menos, 8 años. Entra y de ahí está hasta que tiene sus 17 años y se gradúa. Entonces sus clases privadas, tiene banda, orquesta, clases de teoría. En teoría se supone que salgan más preparados que el estudiante que no tiene la oportunidad de ir a esa escuela. Y está la Escuela de Bellas Artes, el sistema, que somos como 5 en Puerto Rico, es como la escuela donde yo trabajo, donde se ofrecen todas las bellas artes, teatro, baile, música y artes visuales, ¿no? Y danza. Y allí también el estudiante está 6 años y pues coge su clase de instrumento. Las clases son grupales porque no tenemos, yo tengo 31 alumnos en esa escuela de brass, pero no tengo todo el tiempo para verlo individual, los veo grupales, los divido según es posible y cogen sus clases de instrumento, cogen su clase de teoría de la música o solfeo mayormente y las agrupaciones, banda popular, banda de conciertos y así. Esas son la estructura que tenemos para lograr sacar músicos. Aparte de eso, las escuelas que son regulares, que son académicas, ¿verdad? Donde se enseñan los grados primarios, muchas no tienen maestros de música. El sistema no ha sido consistente en que cada escuela tenga un maestro de música, ¿no? Es lo que nos da más trabajo a nosotros, porque cuando el estudiante llega a nosotros,
o a la universidad o a la Escuela de Bellas Artes, pues no tienen nada, conocimiento previo. Y pues hay que empezarlos un poco tarde. Sí. Y así, Bueno, es lo que maestro, estoy- tengo ya alguna pregunta por aquí. Sí, Hemos empezado vamos allá. pronto. Raimundo, cuando tú quieras. Buenas tardes, Jorge y Tai. Saludos. Encantado de conocerle y muy buenas tardes. Una curiosidad que tengo con todo esto. Habías dicho que era de Puerto Rico, ¿no? Ajá. Eh, el caso es que tengo la curiosidad esta de que, pues, al Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, ¿no? Ajá. Sí, hay una Y, relación. Bueno, continúa, yo te la- Y conforme habías dicho, la gestión de universidades y del conservatorio, que se considera que allí en Puerto Rico el conservatorio es, por así decirlo, la universidad de la música y todo, el gobierno americano os organiza eso o lo organizáis vosotros o cómo está todo eso. ¿Lo Sí, autogestionáis vosotros? ok, sí, buena pregunta. No, el caso del conservatorio es una ley escrita, una ley orgánica escrita que determinó, ahora el año en específico no te lo puedo dar, pero debe tener 75 años, debe ir cumpliendo, donde determinaba que se va a hacer establecer un conservatorio, una orquesta sinfónica y las escuelas libres de música. Ujú. Todo con la idea de fomentar que haya músicos que se preparen a la orquesta, para llegar a la orquesta sinfónica, porque todos los músicos que habían eran norteamericanos o españoles en ese tiempo. Eso pasa cuando el maestro Pablo Casals, ¿verdad? Catalán, que estaba casado con una puertorriqueña, viene a Puerto Rico y funda la Orquesta Sinfónica. Y de ahí hace todos sus movimientos políticos y con ayuda de ciertas personas locales y establecen el conservatorio. Pasado eso, el conservatorio recibe fondos del gobierno de Puerto Rico, pero todos los fondos que recibe el gobierno de Puerto Rico los recibe del gobierno de Estados Americano, Unidos. Es americano. una dependencia que hay. Ah, o No sé si eso sea que contestó. sea que por así decirlo, estáis dentro de esa mancomunidad de los conservatorios estadounidenses y todo, ¿no? O sea, me refiero que... Exacto. Yo estudié en el conservatorio en Puerto Rico. Cuando me gradúo, si paso la audición, puedo ir a cualquier otro conservatorio a hacer maestría o cualquier otra universidad de Estados Unidos a hacer maestría. Porque Y allí, y allí los cursos del conservatorio son exactamente como más o menos, por así decirlo, en el índole europeo, que es que tenemos el grado elemental, el grado profesional y el grado superior. No, el conservatorio empieza yo creo que sería el grado superior de ustedes, ¿no? Que es la licenciatura que te hace profesional. Ahí empieza el grado, es como la universidad, cuando tú terminas la escuela primaria y te vas a la universidad a estudiar ingeniería, Ah, vale, vale. pues eso sería. Ese es el Ah, sistema americano de la universidad, vale, vale. O sea, seguís el sistema de americano. norteamericano. Sí, pero la manera de enseñar es europea, Ah, bueno. en su mayoría, el uso del Es solfeo y otras cosas que no hacen en Estados Unidos. gestión americana, enseñanza europea. Sí, Ah, bueno. un híbrido interesante. Bueno, es un Sí, libro interesante. O sea, sí, muchas gracias, maestro. sí, a su orden. Sí. Maestro, ha hablado antes de trompetistas que han participado en su formación, ¿no? Y ha Sí. nombrado a Pensarela, si no Ajá, recuerdo mal. sí, Entonces sí. a mí me gustaría saber qué es lo que el gran maestro le dejó, le aportó o tomó de él. Sí, yo recibo Pensarela por un poco por ambos lados, por él, por clases privadas que pagaba y cogía con él en su casa, y porque el maestro que tuve en la Universidad de Kansas, Steve Eisring, estudió con Pensarela, y de ahí se crea esa conexión para yo ir a estudiar con él. O sea que uno reforzaba al otro, porque la manera de enseñar era bien parecida, ¿no? Que uno pensaré era el mismo Steve Eising. Yo creo que el primero trabajaba mucho la parte psicológica, ¿verdad? Trabajaba mucho la parte psicológica. Tú podías ir a su casa y la primera media hora él te hablaba. Y te hablaba para como que
poner o sea, establecer esos puntos de cómo mantenerse psicológicamente en el momento y pensar en la música y no estar, ¿sabes?, distraído con otras cosas que son ya sea físicas o sean emocionales, ¿verdad? Sino mantenerse pensando en la música siempre. Y lo otro es el uso, ¿sabes?, el uso y la eficiencia, el uso eficiente del aire y de los recursos físicos que uno tiene, que es lo más importante. Yo siempre, ahora no tanto, pero siempre he sufrido de ser tal vez más tenso de lo apropiado, ¿verdad? Y en sus clases él trabajaba siempre en desarrollar una fluidez y una confianza en esa fluidez del aire, ¿verdad? En el uso correcto del aire. Y de momento todo empezaba a fluir, a salir, pero esto me sale ahora y no me salía hace media hora. Y era su manera de enseñar. Él no hablaba mucho de físico, de embocadura, ni de apertura, ni de posición de la lengua. Nunca me hablaba de eso, me decía, canta, soplamos, utilizábamos mucho los aparatos respiratorios que tú discutiste en tu charla del Song and Wind. Se utilizaban los aparatos como guía visual y de ahí lo llevamos al instrumento. Y siguiendo en realidad los conceptos de Song and Wind, en donde uno, o sea, el tocar el instrumento debe estar aquí ya presente, el sonido, y simplemente confiar, respirar, soplar el patrón de aire que uno va de la música, y así. Yo creo que eso, pensando en Pensarela, yo creo que es eso. Entonces la manera que yo enseño pues tiene mucha relación a como ellos me enseñaron, que era el cantar todo lo más posible, el soplar el patrón rítmico que se va a tocar, el utilizar la bolsa de aire, que ahora no tengo aquí porque están todas encerradas en el salón, en la escuela, utilizar el visualizador para, ¿verdad?, en caso de que uno quiera hacer algo con los labios, estimularlos de alguna manera, y tocar. Así se puede resumir, sí, lo que es. Ah, estupendo. Sí. Esa relación de Pensarela con Jacobs, no sé si es casual que tenían un mismo pensamiento, que tuvieron esa relación. Estudiaron, Pensarela, estoy seguro que sí, que si a lo mejor me equivoco, después lo puedo corroborar. Él estudió con Jacobs, ¿sabes? Son los conceptos, él utilizaba los conceptos Estupendo. de Jacob. De hecho, tenía un ejercicio que él lo llama 5 notas, que después el profesor Steve Leisling lo sigue haciendo las 5 notas, pero lo expande. Y era totalmente de Jacob, y era lo que él te ponía a hacer la primera parte de la clase. Me voy a calentar aquí con ustedes. Estas son las 5 notas. 5 veces la misma nota. Y la idea era aprender a respirar, a sacar el aire, dejarlo salir y que las 5 notas fueran iguales. A la vez que uno lograba eso, se podía mover a otro concepto, ¿no? A otro tipo de ejercicio. Sí, y todo eso viene de Jacob, ese ejercicio es de Jacob. ¿Y esas 5 notas las vas desarrollando cromáticamente o siempre la misma o cómo? Sí, la puedes hacer en cualquier tono o vas subiendo la escala hasta que llegas a la quinta nota, ¿verdad? De do a sol. ¿Verdad? Lo estoy haciendo un poco la carrera, pero lo importante es que las 5 notas sean iguales en articulación, color, resonancia. Y en el caso ya viene lo que hace Steve Leisling, que él lo amplía, hace modulaciones, ¿no? o variaciones. Sería la variación número 1, la variación número 2. Y la variación número 3. Y así siguen variaciones.
pero siempre usando esas 5 notas. Y ese era el calentamiento. Aquí Lo hacía con Pensarela y lo hacía con Steve. y la primera nota ya directamente utilizando la lengua, ¿no? Sí, normalmente lo tocábamos en el espirómetro o en la bolsa de aire, ¿verdad? En este caso voy a usar un tubo. Le ponía un piano. Y de ahí. Sí, intentando imitar el ¿Qué soplo me, del tubo, ¿no? A través de la trompeta, imagino. Sí, el vaciarse, sí, el vaciarse del tubo, porque sabemos que aquí lo que está pasando es otra cosa en términos del foco que tiene que tener el aire para tener velocidad. O sea que yo como lo pienso es que ya sea la bolsa de aire, el airbag, o un tubo, es que de la garganta hacia abajo nuestro cuerpo va a estar así de relajado, así de abierto. Pero aquí estoy como si estuviera soplando la parte de atrás de la boquilla. No sé si lo pueden ver, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es mucho más centralizado, enfocado el aire, porque pues, la boquilla es pequeña. O sea, no podemos soplarla así de grande. No podemos hacer eso. Pero sí podemos mantener, de los dientes para atrás, podemos mantener esa calidad, esa apertura, esa relajación. No sé si es claro Sí, 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 estupendo, estupendo. la idea. Tengo una pregunta aquí del maestro Marcelo Campillay, desde Rosario, Argentina. Maestro, cuando quiera. ¿Qué tal, Nitai? Saludos, Qué gusto maestro. conocerte. Igual, igual. Tuve el privilegio de conocer a Ronald Rum cuando Ajá. estuvo acá en Isla Verde. Un tipo brillante, una persona hermosa. Él y su mujer. Ujú. Quería preguntarte, ¿en qué época empezaste a estudiar con él? ¿Él todavía estaba en la Es, Canadian Brass o ya había dejado? exacto, fue su primer año como docente en la Universidad de Illinois. Su primer año, eso es el 2002, tiene que ser. Sí, 2001, 2002. ¿Antes En ya el, había estudiado en Puerto Rico solamente o ya había tomado clases con exacto. otros? Ya antes de yo ir a Illinois, yo estudié en Puerto Rico con Roberto Ramírez, que es era el principal trompeta de la orquesta, y estudiaba privado con el principal trombón, que era Luis Fred, que es el que me lleva todo esto del song and wing, Ajá. y me preparó sonoramente para hacer las audiciones para hacer la maestría. Entonces empiezo a estudiar con Ronald Ron. ¿Qué recordás que te haya cambiado o que te haya dirigido la enseñanza que te dio Ronald Rum? Pues lo primero es que si lo has visto tocar, lo puedes experimentar. Ver a Ronnie o a Ronald Ron tocando al lado tuyo ya es una escuela. Tú no debes sacar el instrumento, Sí, escucharlo nada más. Este, impresionante. sí, su facilidad, su registro pedal, su registro agudo, su fluidez, la interpretación, lo liviano que lo toca todo, ¿verdad? Esa escuela de música de cámara, la versatilidad. Entonces, pues yo vengo de Sí. estudiar con personas que son todos orquestales, empiezo a estudiar con una persona que estudia música de cámara solista y es como wow, era otro mundo. O sea, que primero fue verlo interpretar. Yo estaba, recuerdo, haciendo la sonata de Hindemith en una de sus clases y yo, antes de llegar ya al final, ya estaba, me paro y dice, estoy cansado. Y me dice, ¿cansado de qué? ¿Verdad? Y yo, bueno, es que yo llevo tocando aquí y él empieza a tocar de arriba abajo y uno, wow, y pues era esa estamina, una persona mayor, pero con una estamina, una facilidad, un uso de sus recursos, una claridad en su articulación. Yo creo que eso fue, musicalidad, fue lo más que aprendí. Él me ayudó a muchas cosas a bregar con el primer ataque de las notas, ¿verdad? Él me ponía cosas que yo no estaba de acuerdo y después con los años me di cuenta que estábamos correctos. Él me decía que respirara por la nariz, ¿verdad? Porque yo venía de tardar de asimilar todos los conceptos del son and wing y la bolsa y estaba muy grande. Entonces, pues ahí que venía Ajá. mi problema de que como estaba muy grande abierto, pues venía mi problema de resistencia o de registro.
en casos de afinación, estaba muy... Entonces, pues él bregó conmigo, empezamos suavecito, respirando por la nariz. Todo por la nariz. Y así. Y eso me ayudó. Ahí empiezo yo a bregar el primer ataque, que era lo que hablaba Hickman en la clase anterior, lo importante del ataque para llevar la resonancia, porque ahí está todo, el instrumento lo crea. Claro. El instrumento es resonante, nos toca a nosotros hacer eso aquí para que el instrumento tenga esa resonancia. Lo otro, él me introdujo, aunque ya yo había hecho un poco, me introdujo de lleno en el uso del método de James Stamp, porque Ronald Ron estudió con Jimmy Stamp y pues todas sus rutinas de calentamiento eran basadas en la rutina de James Stamp y el uso de los pedales y los bendings. Teníamos un calentamiento a las 7 de la mañana, todos los lunes, todo el mundo, éramos 40, a las 7 de la mañana haciendo James Stamp y ya en los 5 minutos estábamos tocando dos y res agudos y decir, pero esto no es, pero él lo podía hacer y muchos alumnos lo podían hacer, ¿no? Todo usando el método Stamp. Y de hecho, sigo usando Stamp diariamente como parte de mi calentamiento. Sí. Así que yo creo que eso. No sé si eso contesta. Y la pregunta es siempre, ¿y notas pedales? ¿Cómo es? En tu calentamiento diario, ¿las notas pedales están presentes? Entonces, sí, si lo pongo en orden, es algo que no puedo dejar de hacer. Y es los ejercicios de Stamp. Hago otras cositas que puede ser Slush Bird, y después voy directamente al Stamp. Y así. Esa es la versión 3 de B3. Sí, yo me refería a algo más profundo como Magio, por ejemplo, decía yo. Preguntaba. No, el libro de Mayo lo tengo por aquí en la computadora en algún lado. Lo he tenido en mis manos mil veces. No lo utilizo por primero porque lo asocio a la escuela. Sí, el libro de Mayo lo he tenido en mis manos, lo tengo guardado aquí en la computadora, pero no lo utilizo. Primero porque lo asocio, hay una asociación con la vieja escuela de enseñanza de la trompeta en Puerto Rico, que era mucho más estática, donde era mucha nota larga por hora, ¿verdad? Y todo bien agresivo, y es que pues, una escuela que se utiliza para tocar la música popular. Y siempre que veo el libro pienso en eso, pero eso nunca lo he utilizado. Así que todos los pedales que yo hago los hago en relación a Stamp. Ahí está. Sí, a James Stamp. Ok, Nathan. Gracias. Sí, sí. Nitai, perdón, Nathan, dije. Gracias. Sí. Es curioso, maestro Nitai, cómo Ajá. la visión que podemos tener en España, en algunas partes de Europa también, imagino que en muchas, es que la escuela americana de trompeta, ¿no? Que engloba, por un lado, la conocida como Escuela de Nueva York, con la llegada de Charlesberg a New York Philharmonic y a la Juilliard posteriormente, prácticamente en la primera quincena del siglo XX. Y luego las enseñanzas de Jacobs son totalmente antagónicas, son totalmente contrarias. De hecho, en España, durante muchos años, estudiar en la escuela de Nueva York o estudiar dentro de la escuela de Chicago era como ser del Real Madrid o del Barcelona, o en Argentina de Boca o de River, ¿no? Algo totalmente opuesto, hasta que Reinhold Friedrich un día se le ocurrió decir: yo hago las dos. Claro, lo que es lógico, Sí. no lo que es lógico. No sé ese pensamiento cómo se vive en Estados Unidos. La verdad es que tengo curiosidad. Pero yo creo que hay de todo, hay de todo. Pero en general los que son los maestros más exitosos, y tú los puedes mencionar, Michael Sachs, Phil Smith, Barbara Butler, y si sigo mencionando, Manu y Laureano, si yo sigo mencionando, son muchísimos. Cuando tú vienes a ver, ellos tienen de todo. Tienen de todo, han agarrado de todo y lo utilizan a su favor, pero la escuela de Jacob está bien presente en ellos. Jacob, Son and Wing, y también la manera de tocar de James Stamp, están todas allí bien alineadas, y yo creo que en realidad todo lo que es básicamente lo mismo, buscando
ser eficiente con los recursos que uno tiene, porque todos tenemos recursos diferentes, esa eficiencia, llegar a un estado de que tocar la trompeta sea lo más, o el trombón o la trompa, sea lo más natural posible. Y es una escuela que utiliza más el movimiento, ya tanto movimiento técnico, ¿verdad? De ejercicios de fluidez, más que cosas estáticas. Y es lo que pasaba aquí en Puerto Rico, antes de los 90, 80, todo es estático. Y me refiero a, tengo problemas de embocadura o de resistencia, pues toca sol por 15 minutos. Y estabas todo el día haciendo notas largas. Pues sí, entonces te hacías un genio haciendo notas largas, pero no tenías fluidez para tener flexibilidad, ni registro, ni intervalos. Y eso va cambiando, ha ido cambiando poco a poco. Yo creo que la manera que yo enseño es a través de que haya movimientos de aire y cosas de fluidez que te obliguen a moverte hacia arriba, hacia abajo. Y pues, como te digo, yo creo que es una mezcla de todo, porque todo es de todo. Y los maestros que han sido exitosos en Estados Unidos, cuando uno estudia con ellos se da cuenta que todos se alinean en lo mismo. Sí, por ejemplo, yo le puedo dar un ejemplo. Yo estudié unos veranos con Richard Giangiulio, que era principal de la Dala, y estudió en Francia con Maurice Andrés, y un solista increíble, y él tocaba mucho más articulado, más pequeño, y todas las clases se iban en hablar de la compresión de la articulación, ¿verdad? Y el anchor y la compresión, ¿verdad? Lograr hacer esas cosas en todos los registros. Y a mí me chocaba porque yo no me hablaban, mis maestros me hablaban de respira, canta, sopla, compresión. No quiero saber presión porque yo pensaba, ya yo era una persona tensa. Pero seguí estudiando con él y cuando terminaban los cursos en el verano, seguía todo el año dando y me funcionaba. Y era en realidad su manera de interpretar. Después tuve unos masterclass con Mike Sachs y en su libro, no sé si conocen el libro de Mike Sachs, es Sí. excelente. Están los ejercicios del timing. Y es exactamente lo mismo, explicado de otra manera, que yo hacía con Giangiulio. Pues uno es la escuela de James Tam y otro escuela francesa. Era exactamente lo mismo. Todo al final se alineaba en que yo lograra con menos ser más eficiente, con menos recursos de aire o físicos. Así que no sé si eso contesta. Sí, sí, está claro. Además, Sí. es como usted dice, maestro, si se observan los grandes intérpretes, se pueden nombrar grandes virtuosos que van a pasar a la historia de la trompeta, tanto de una tendencia como de otra. Quizá la visión que tenemos en Europa de la escuela americana ha venido muy determinada por la literatura escrita, porque obviamente en muchos casos no hemos podido conocer a los intérpretes de primera mano, ¿no? Okay. Entonces sí es verdad que la literatura escrita pues nos ha influenciado mucho. Claro, ¿qué pasa con la literatura escrita? Que es cierto que métodos como Scholzberg o Stamp son muy directos respecto a la manera de estudiar, quizás sean mucho más directos que Jacobs, que habla más de conceptos. Pero Jacobs, por otra parte, el fabuloso libro de Brian Frederiksen sobre Jacobs, que habla de una manera de vida, es genial, ¿no? Sí. Claro, quizá la desventaja, teniendo en cuenta que tanto el método de Scholzberg como, bueno, quizá más el de Stamp, que escribe Thomas Stevens, lo hace una gran eminencia de la trompeta, ¿no? Pero se basa más en una recopilación de ejercicios, quizá, ¿no? Que en una manera de vivir con el instrumento. No sé cómo lo ves. Sí, no, tienes razón. Lo otro es que yo creo que tú puedes estudiar cualquier ejercicio, sea vamos a poner los estudios de fluidez de Chikovich, ¿no? Puedes estudiar eso, o puedes estudiar el Stamp. Pero cualquiera de los dos te va a ayudar a llegar al punto
o a donde tú quieres llegar, sea el punto B, estamos en A, queremos llegar al punto B, te va a llegar si lo haces de la manera correcta, si tu enfoque, ¿verdad? Tu manera de hacerlo es la manera correcta. Si yo toco el ejercicio de Chikovich, usando mucho músculo, tensando el diafragma y el aire siempre pensándolo como si estuviera tocando el registro agudo, pues no le voy a sacar el mejor provecho, ¿no? Igual el ejercicio de stamp. Así que yo creo que, como dice el americano, ¿no? El approach, la manera que uno se acerca al ejercicio va a ser determinante si te va a funcionar o no. O sea que a lo mejor alguien te dice, pues yo hago las flexibilidades del Collins, pues yo hago las del Bailín. Son flexibilidades. Si las hago las dos incorrectas, no llego a ningún lado. Si las hago las dos de manera correcta, eficiente, buscando siempre facilidad, buscando resonancia, pues voy a llegar al próximo punto de ejecución. Así que no importa quién haya hecho el ejercicio, yo creo que más bien es el concepto. Ah, bravo, esa frase es para que nos la apuntemos todos, ¿eh? Esa frase es genial, porque al final el maestro tiene razón, podemos estar interpretando el ejercicio que escribió Thomas Steven de Stamp, pero con un concepto que quizás no sea el propio Stamp, o sea otro. Al final lo que importa es el concepto, claro. El concepto. Entonces, por ejemplo, algo que pasa en Puerto Rico y ha ido cambiando, porque según la gente se van encontrando y van estudiando, entran y salen, es que, y a lo mejor me caliento con mis amigos que tocan la música comercial, que yo los admiro a todos porque yo no puedo hacer lo que ellos hacen, es que todo lo quieren tocar como si estuvieran tocando, ¿verdad? Entonces ha ido cambiando de que han llegado maestros que dicen, yo no vengo a enseñar ni música comercial, ni música clásica, yo vengo a enseñar trompetista. Yo tengo estudiantes que son lead trumpet y que tienen un registro y yo no puedo hacer esas cosas, ¿verdad? Pero ellos, pues yo les enseñé a tocar correcto, cómo hacer buen sonido, cómo articular, cómo tocar afinado, cómo mantenerse relajado. Si yo le hubiera enseñado a ellos, tú vas a tocar más que estilo así, para tocar el Haydn, cuando ellos van a trabajar fuera del salón de clase no van a poder trabajar, no van a poder ser exitosos. ¿Qué pasa? Que si eso pasaba aquí con los años y todo el que salía tocando de la misma manera, físico, pensando más que solo en el registro agudo, con un sonido que no mezcla, con las secciones, y pues era cuesta arriba. Sí, aquí en Europa ha pasado algo parecido, maestro. Me imagino que también en Estados Unidos y en general en todo el mundo. En Europa, el espacio europeo de educación superior lo que busca es que los trompetistas, cualquier intérprete que termine sus estudios superiores de música, sea versátil, me explico, pueda participar en cualquier tipo de proyecto, ¿no? Esto ha traído el que ha mejorado el ámbito laboral, ha mejorado el aspecto profesional en todo el mundo prácticamente, y como contrapartida quizá las llamadas escuelas, ¿no?, que estaban situadas en zonas más geográficas, pues obviamente van desapareciendo en pro de la multiculturalidad, ¿no? Sí. Maestro, lo perdí. Sí. Ahora le veo, se quedó congelado. Sí, pero te estaba escuchando. Pero tú imaginas eso, que España es un país grande, nosotros vivimos en un archipiélago pequeñito, 100 millas por 35. El contacto constante con músicos y música, ¿verdad? Y ese crossover obliga al músico joven a hacerse lo más versátil posible y poder tocar desde sentarse en la orquesta sinfónica hasta irle a grabar un disco de salsa. O sea, debe ser así. Yo creo que todos los docentes que les estamos oyendo nos sentimos identificados en ese aspecto, ¿no? Porque nuestros alumnos, sobre todo en conservatorios superiores, ¿no?, que ya tienen determinado un perfil y obviamente, como no puede ser de otra manera, se dejan llevar por modas, por lo que la música que tienen más cerca, para los profesores pues utilizamos distintas herramientas para convertirlos en instrumentistas más versátiles. En su caso, ¿cómo lo hace con esos jóvenes que, bueno, me imagino que tienen, todos nos imaginamos en Puerto Rico a un trompetista tocando contrados desde que se levanta por la mañana, no haciendo el concierto de Haydn? ¿Qué herramientas tiene usted para buscar esa versatilidad en el alumnado? Bueno, es la misma música. Yo creo que es poner a los chicos a música
de diferentes estilos desde temprano, desde temprano. Claro, apropiada para ellos en el nivel tenido de dificultad técnica y registro. Porque otro error que se comete aquí en las bandas, sobre todo, y es que ponen al estudiante a música popular, pero entonces con unos registros fuera de su alcance físico o técnico. O sea, que es poner al estudiante a música de diferentes estilos, ya sea escuchándola, tocándola, trayendo recursos. Yo no tengo ningún reparo, ¿verdad? Ningún reparo de que ninguno de ellos entre a mi salón y le enseñe a mis estudiantes también cómo tocar música popular. Así que exponerlos a música, pero siempre enseñándoles que tocar trompeta es una sola cosa. El estilo no debe influir como en la técnica, ¿no? No debe cambiar. O sea, no significa que yo voy a tocar Mahler y voy a ir a tocar salsa y lo voy a tocar todo igual de largo que Mahler. O sea, que es crear ese switch, ¿no? Poder cambiar. Sí. No sé si eso Sí, contesta perfectamente. la pregunta. Tenemos otra pregunta aquí del maestro Marcelo Campillay. Maestro, cuando quiera, por Dios. El mismo, el mismo. Esta es una pregunta para Desmontando Mitos de última. ¿Qué opinión te merece si la conociste el método de Reisner, el Pivot System? Tengo por ahí tengo una fotocopia por ahí del libro, lo tengo de hace muchos años. Nunca lo intenté. Yo sí. Sí tengo muchos compañeros que estaban ahí, muchos Sí. compañeros, y actualmente son bien exitosos logrando lo que el método propone, pero nunca lo intenté y me lo regalaron, lo tengo por ahí en alguna caja guardado desde que tenía como 19 años de edad. Yo quería preguntarte Sí. porque yo estudié ese método hace muchos años con un profesor que lo enseñaba, bueno, ya falleció hace mucho, y él me contaba que era el método en aquel tiempo, estamos hablando hace 30 años atrás, o un poquito más, era el método por excelencia en Estados Unidos, porque vos me estás viendo, ¿no es cierto? ¿Me ves a mí? Sí. Ah, bien. Nosotros invocamos la mayoría así, como va la mandíbula retrasada. Pero yo he visto que muchos que tienen la misma mandíbula se invocan así. Y tocan sobre agudo, y la mayoría me dijeron que trabajan ese método, el Pivot System. Sí. Quiero saber si hay algo de verdad o algo de mentira en eso. Sí. Yo tengo un estudiante, Francisco Molina, aquí de Puerto Rico, que se graduó tocando Tomás y todas esas cosas. Y él desde jovencito, porque él tiene mi edad, después fue que la vida nos cruzó yo como maestro y él como estudiante, habrá grabado el Pivot System y toca así. Pero yo creo, si tú lo evalúas bien, vamos a llegar a lo mismo. Lo que decía, por ejemplo, Hickman, ¿verdad? Es utilizar esto para quitarle trabajo al labio superior y mantener la apertura apropiada y constante para todos los registros. Exacto. Claro que él lo explicó de manera, pues, sacamos la quijada, enrollamos el labio, soplamos usando la estática, ¿verdad? Todas esas cosas que tú sabrás más que yo, porque yo, pues, sé por lo que leí, no porque Yo lo que me pasó, y también que sirva para todo, si puede servir mi experiencia cuando hice el Pivot System, llegué a sonidos sobreagudos, sol, la, ya, sobreagudo. Lo más bien, el problema era bajar. Y perdiste articulación. Claro, obvio. Así Sí. salía un sonido enorme, grande, hermoso, pero después, si tenía que bajar del sol del techo del pentagrama hacia abajo, se me bajaba la nota. Entonces ahí es donde se trabajaba el pivot. Y yo ya estaba trabajando profesionalmente, o sea, tenía que dejar, me imagino yo, que un año de no tocar en ningún lado para poder dedicarme a eso. Y no, ya está, ya era tarde, ya estaba casado, tenía hijos, tenía que mantener a mi familia. Así que bueno, pero simplemente quería preguntarte sobre esa experiencia nada más. Pero tu experiencia es similar a las personas que yo he conocido que lo empezaron a hacer ya cuando estaban, ¿sabes? Habían tocado por muchos años. Y conozco dos que han sido muy exitosos, o sea, que 3 personas que pasaron el proceso, lo sufrieron, ¿no?
Sí, sí, se y supo, actualmente se supo. tocan muy bien. Sí, y yo le pues, dediqué, en su momento le dediqué, creo que fueron de 6 a 8 meses más o menos, y cuando vi que no, que tenía que dejar porque era en detrimento de lo que yo estaba tocando, me desafinaba la trompeta. Entonces dije, sí, bueno, ya está. Pero bueno, sí, sí, muchísimas gracias por aclarar algunas de esas sí, cosas. sí, ok. Qué bien, tuvimos una sesión, ¿cuándo fue? Maestro Marcelo se acordará, cuando vino Alex Marcos, profesor de tuba, hace muchas Sí, sesiones. ¿Eh? sí, me acuerdo, sí, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Pues ahí él explicó muy bien el tema del sistema pivote, De pivote. de la tradición del mismo, con Farcas, ¿no? Y con los estudios que había realizado sobre ello, y la verdad es que estuvo bastante interesante. ¿Eh? No sé si tenemos esa, yo creo que esa sesión no la tenemos subida. No está en internet, ¿verdad? Ah, pues No, no la vi esa, no, no creo que no está en YouTube. No, no, no está en YouTube. Sí, No. Pero es súper interesante. sí, yo creo que es importante uno conocer lo que uno hace, referente a sus esquinas y la apertura, pero que ese proceso no interfiera con el proceso de hacer música, de estar aquí todo el tiempo haciendo música, relajado, porque yo soy uno, cada vez que empiezo a pensar en mis esquinas, me canso, o empiezo a pensar en el labio, me canso, o sea, mientras yo me mantenga pensando en música y el momento en que yo pienso en música, en la parte técnica, ¿la? de mi embocadura, es cuando estoy calentando, haciendo mis estudios para mejorar, asegurándome que mantengo la barbilla, que la esquina está aquí, que mantengo hacia el frente, pensando en que la apertura siempre esté ahí. Pero a la hora de tocar, no puedo pensar en nada de eso. Entonces, hay que, hay que tocar. Si Sí, yo, no, yo estoy totalmente de acuerdo si no, con el maestro Nitai, porque si no, al final terminamos lo que no, Jacob señala como sí, parálisis por análisis. Llega un momento que estamos... no se disfruta. Yo creo que Ah, uno ha tocado muchas cosas en la vida que marcan y uno toca y termina y no sé, y terminé, ya, adiós, ya se acabó. No sentiste nada porque no estabas pensando en la parte física de tocar, estabas en la música en el momento. Concierto que tú terminas o a mitad empiezas a sentir el físico, es que te has enfocado en la parte física de tocar y no en la parte musical. Yo, perdón, yo lo utilizo mucho con los alumnos, digo, callate y tocá, porque se empiezan a hacer el análisis que vi en internet, que me dijeron que si el Ah, labio, sí, callate y sí, sí. toca. Sí, sí, sí. tenemos una pregunta desde YouTube. Johnny Edison Lucero, que dice, Puerto Rico es conocido por sus maestros en la salsa. Luis Perico Ortiz, Pino Rodríguez, Juancito Torres, Luis Aquino, etcétera, etcétera. ¿Qué grado de influencia le dan ustedes a estos maestros en la academia? Bueno, pues no sé si bueno, exacto, empezando del punto académico, pues tienen todas, porque son los referentes. Antes de yo ir al conservatorio y a conocer al que era maestro Roberto Ramírez, yo conocía a Mauricio Andrés, ya regresé, ¿la? Ahora Ahí sí lo estamos. tenemos, sí. Pues, que yo creo que la influencia de ellos está presente constantemente, diariamente, porque primero que esto es una isla, tenemos contacto con ellos, ya sea en las redes, ya sea por grabaciones, ya sea por teléfono. Antes de yo ir al conservatorio a estudiar música, yo conocía a Mauricio Andrés, que era mi referente clásico porque mi madre me compró una grabación. Y todo lo demás que conocía era Luis Aquino, que todas las grabaciones que él había hecho con Grupo Manía y los grupos de merengue. Y voy al conservatorio, conozco al profesor de trompeta, Roberto Ramírez, y después paso a estudiar con Jean Ducler privado, porque yo tenía un revolú en mi embocadura y en mi mente increíble. Me dijeron, ve a estudiar con Jean, que es un referente, una persona a seguir cuando uno piensa en un lead player de salsa, ¿verdad? Igual con el maestro Elías López, que a todo lo que de mi generación se sentó con ellos, mira, toca así, toca más suave, toca derecho, sopla de esta manera. Perico, cuando yo hice un cambio de embocadura bien drástico desde cambiar de ángulo, Perico
yo trabajaba en una academia que Perico daba clase y dirigía, y él me escuchaba practicar, me decía, Nitai, no hagas vibrato, Nitai, cuidado con la lengua, cuidado con haz estos ejercicios, siempre están pendientes. O sea que en Puerto Rico, esto de la separación que hay entre el músico popular y el músico clásico académico es más bien una cosa que lleva años y que es como un mito, es algo que existe pero no existe, ¿verdad? Y como yo dije anterior, yo respeto a todas esas personas. O sea, todo lo que ellos hacen, yo no lo puedo hacer. Espérate, ¿cómo lo hace Jan? ¿Cómo lo hace Luis? Y así, o sea que está presente. Recuerde que aquí, como esto es una isla, estamos mezclados. Y yo estoy cogiendo clase de conservatorio a las 2 de la tarde y a las 3 voy a tocar un guisito de merengue. O sea que no es. ¿Entiendes? Yo creo que donde puede cambiar es en lo académico. Es que por su condición de que son músicos freelancers y se mantienen tocando y grabando y tal vez no tienen los grados académicos que les requieren a uno para enseñar, pues no pueden ir al conservatorio a enseñar, no lo pueden hacer. Entonces lo que ellos saben se va perdiendo o se lo lleva al estudiante privado que tienen. Pero por lo demás están presentes, son esos los que no ponen a Puerto Rico en alto en la trompeta, si uno lo viene a ver. Sí, claro, está claro que cada país, cada región tiene una tradición, una escuela que viene desde el siglo XVI en muchos casos de Europa y aunque no sea tan antigua en América, está claro que hay una tradición y unas escuelas que define la región, ¿no? Que va en función también del nivel social, que va en función de muchas cosas, ¿no? De la historia de cada una de las regiones. Lo que sí yo sigo pensando que por lo que estamos viendo en todas estas sesiones, ¿no? Lo que estamos viendo pues claro, están participando como usted y Puerto Rico, pues maestros de todo el mundo, ¿no? Y yo creo que una de las conclusiones que vamos a sacar cuando terminemos nuestro programa será el hecho de que pensamos con el instrumento mucho más parecido de lo que a priori parece. A priori parece, ¿no? Que estás hablando con un alemán o con un argentino o con un estadounidense o con un italiano y te dicen, pues es importante un movimiento del aire adecuado, es importante trabajar notas largas, es importante que pensemos en la música, ¿no? Claro, esto hace que se cree una escuela única prácticamente de trompeta que, claro, que es enriquecedora para todos, que sí es verdad que puede conllevar el hecho de que vuelvo a repetir, como he dicho antes, ¿no? De que escuelas más diferenciadas, precisamente por esa falta de grados académicos para estar en los centros de enseñanza, pues, lógicamente se vayan viniendo a menos. Pasó en España con la escuela francesa, ¿no? En España la escuela francesa era la escuela por excelencia, lógicamente, por proximidad. Para la actualidad la influencia americana es pues, brutal, ¿no? Respecto a la escuela, e incluso en la propia Francia, creo yo. Bueno, tenemos aquí otra pregunta, maestro, del maestro Francisco Arias. Maestro, cuando quiera. Más que una pregunta, es redundar en lo que dice Nitai, que os deis cuenta, nos demos cuenta todos, que Puerto Rico tiene, la extensión de Puerto Rico es bastante más pequeña que la de toda la provincia de Jaén. Incluso es tan grande como Asturias, a los que conocen un poco la geografía española. Por lo tanto, la interconexión entre popular y no popular es... Claro. Es casi, imagínate, tú en Jaén seguramente conoces a todos los trompetistas que hay. Como yo aquí en Asturias, en Puerto Rico es lo mismo. Son alrededor de 9.000 kilómetros cuadrados y Jaén, que estoy viéndolo aquí, tiene 13.400 kilómetros cuadrados. O sea que Puerto Rico cabe dentro de Jaén. Sí, perfectamente. Es eso. Gracias.
Oh, qué maravilla, todo lo que estamos aprendiendo hoy, todo lo que estamos aprendiendo hoy. Maestro Nitai, y volviendo un poquito a la técnica del instrumento, porque Ajá. nos comentó el otro día con el maestro Hickman que, que tenía usted la embocadura, según sus propias palabras, como un Ah, clarinetista, sí, ¿no? sí. Al principio. Es que como yo le dije, aprendí en la banda escolar y si habían 100 estudiantes, el maestro no podía ir uno por uno, o sea, a decirte qué hacer, sino, pues, mira, te daban lo básico, el poner el labio junto y, y sopla, con el labio, sopla, ¿verdad? Y cada vez que no te escuchaba, sopla y no había nada más, ¿verdad? Los que queríamos y nos dábamos cuenta que esto nos gustaba, entonces empezamos a buscar, a estudiar con otros compañeros, a buscar información y así, o ir a otras escuelas y así salíamos. Ese método de los 70, 80, 90 dio grandes maestros y grandes músicos. No es por decir que lo que pasa en las bandas escolares no funciona, es que es la realidad, un solo maestro para 100 estudiantes Claro. en una banda, ¿verdad? Pues yo cogí la trompeta y recuerdo yo que pues tocaba con la quijada normal, ¿sabes? Pues yo tengo los dientes de abajo hacia atrás, como es normal. O sea, que cuando tocaba, toda esa presión estaba en el labio de arriba. Y por más que trataban de ayudarme, pues mejoraba, mi sonido era bastante bueno. Siempre tuve un sonido cálido y amplio, pero había problemas de articulación, afinación, sobre todo resistencia, pero claro, todo el peso. Entonces, cuando llego al conservatorio, entonces comienzo a ver todos los demás estudiantes o profesionales que venían, que tocaban derecho, y yo, porque ellos tocan derecho, ¿no? Con esto alineado y yo no. Y ahí yo mismo decidí, pues yo tengo que tocar, pues ese deseo siempre de superarse, yo tengo que tocar derecho. Y yo mismo lo subí, y entonces fue donde me recomendaron que fuera a estudiar con Jean Duclel, el maestro Jean Duclel. Fui al pueblo de Las Piedras, donde él daba clase también a una banda con muchos estudiantes a la vez. Eso era. Y él te sentaba al lado y iban haciendo ejercicio, la mayoría de Clark y Slushberg, básicamente. Y, y así poco a poco, con la ayuda de él y de Roberto Ramírez, fui llegando a lo que toco ahora, ¿no? Que es derecho, y eso ha ido cambiando. Ha ido cambiando porque me tomó mucho tiempo. O sea, yo me gradué del bachillerato, ¿verdad? O de la licenciatura, no pudiendo tocar trompeta, ¿verdad? En mis propias palabras, a lo mejor la gente dice, pues que sonaba muy bien la trompeta, pero yo no podía. O sea, no tenía resistencia, no tenía registro agudo. Y era por eso, ¿no? Ese cambio y muy abierta la embocadura. Y así me fui a hacer la maestría. Entonces, cuando llego a Kansas, el maestro Steve Lightstream es el que cambia completamente la filosofía que yo venía trabajando, me reinforza en todo lo que me reinfuerza todo lo que yo venía haciendo con el maestro Luis Fred del Song and Wing, de canta, sopla, utilizando los aparatos respiratorios. Todo eso me hace olvidar de lo físico, solo simplemente pensando en y sopla y toca y me arreglé, olvidándome de lo físico, metiéndonos en lo musical, me arreglé. Así que ese fue el proceso. Tomó muchos años. Estamos hablando que yo vine a cambiar la embocadura en el 96 y todavía en el 2002 fue que yo fui a estudiar a Estados Unidos. Y todavía tenía todas esas dudas de estoy haciendo esto bien, y era porque era un enfoque completamente en lo físico, y era una atención increíble. O sea, lo que es el día de hoy. Sí, me imagino que se habrá encontrado esto, nos lo hemos encontrado todos en alumnos de nuestro instrumento, ¿no? De la trompeta, que esa sobremordida de los dientes hace que la boquilla, el apoyo de la boquilla esté con el instrumento muy abajo, ¿no? Que hace que, bueno, la resistencia, el registro, todo esto esté un poco mermado. Cuando se encuentra en esa situación con un alumno, pues mira, ¿cuál es el proceso que sigue? ¿Cómo te digo? No soy el tipo de maestro que ataca la embocadura directamente, ¿no? Que dice, mira, tú tienes problema con embocadura, tienes que rápido cambiarla. No, yo
si le suena bien y está puesta de una manera que se ve, por ejemplo, ¿verdad? Bastante centralizada, está en la parte dura del labio, no está en lo blandito, ¿no? Pues lo dejo ahí. Entonces, pues lo voy orientando en el uso de pensar en echar hacia el frente, con el mismo instrumento, ¿no? Si uno sopla la trompeta, esto va hacia el frente, es natural. Si uno sopla un pedazo de papel, ¿verdad? Y voy utilizando eso, sin meterme mucho en la parte física de, mira, para poder tocar tienes que sacar la quija, alinea los dientes, porque yo quiero evitar que ellos sufran lo que yo sufrí, pensando en todas esas cosas físicas y nunca, o sea, nunca pasé de lo físico, porque me tomó muchos años, porque bueno, no me dijeron, olvídate de eso, simplemente piensa para adelante, las esquinas hacia adelante. Sí, que los voy orientando poco a poco, pero no soy el de atacar rápido la embocadura, decir, eso está mal, tienes que subirla, no. Además, yo estoy consciente que no todo el mundo se va a ver bonito así derechito. Eso no es la meta, es que todo el mundo parezca un modelo tocando 50 y 50 y las esquinas donde van, sino que es importante que, ¿sí? Y haciendo hincapié es que todo el soporte, ¿no?, esté en el labio de abajo. No sé si eso contesta Sí, perfectamente. sí. Perfectamente. Le vamos a empezar a hacer las preguntas clásicas, las que Sí. solemos hacer aquí. ¿Qué opinas sobre el trabajo de la vibración de labios? Pues el bossing, sería el bossing. Boxing. He hecho de todo. He tenido mis tiempos de hacer boquilla, he tenido tiempos de hacer visualizador. Lo que nunca he hecho es no, porque siento que me crea tensión, ¿verdad? Sí he hecho el buscar esa soltura, ¿verdad? Y eso es algo que me viene a través de Steve Leisling, era el alinear, ¿verdad? Usando el el dedo se despega, y aunque yo no toco así, ¿no? No vamos a tocar así, pero estamos buscando esa soltura, ese paso de aire. Y lo que tiene es que la trompeta te responde inmediata, ¿verdad? Eso es lo que yo haría de free bossing. Pero normal, todo lo que hago de bossing, o lo hago en la boquilla, últimamente con el Up Sound, que esto es una maravilla que llegó 20 años tarde. Es verdad. ¿Verdad? Y a mí me llega por necesidad, porque nació mi hija y no podía practicar. Esto me salvó la vida, estoy diciendo. Pues, si no, el visualizador, todos los días, antes de tocar, empezar a calentar, ¿verdad? Cojo el visualizador, pero hago lo más grave posible, nada agudo. Como para despertar, no tanto despertar el labio, sino despertar el flujo del aire. Y eso se refleja en un sonido abierto desde el principio, abierto, con overtones, ¿verdad? Con otro armónico, haciendo el visualizador. Después, durante la práctica, si me siento, hay alguna tensión o no siento un color, puede que vuelva al visualizador. Y ya desperté. Ve, ya yo siento que tengo el sonido está, la conexión está. Sí, he hecho otros ejercicios del stamp con la boquilla, pero es lo mismo. La boquilla, al tener menos tubo, ¿verdad? Ser más corta, pues es diferente la resistencia. Yo creo que con esto se supera mucho esa deficiencia que había aquí. Los ejercicios básicos de stamp, pero eso casi ya ha sido en otros momentos, buscando, tú sabes, cubrir unas necesidades. Ya realmente no hago mucho
Boquilla sí recomiendo que se haga poco. Esto basado en mi experiencia, ¿verdad? Si hago muchos minutos, 5, 10 minutos de esto, me da una tensión, me, me tengo que ir para hacer otra cosa. Sin embargo, si estoy practicando intervalos y hay cosas, unos brincos en una obra que no me salen, si los canto y los toco en la boquilla, voy a la trompeta y tengo más precisión. Muy bien. Si voy muy rápido, me avisa. No, va perfecto, perfecto. Estoy contestando en YouTube. Entonces, bueno, me imagino que con el App Sound lo que ha trabajado era sobre todo los ejercicios de stamp, ¿no? Como ha comentado. Sí. El stamp. Vale, Y los stamp, casi siempre stamp y alguna stamp y cosas de Slushbell para flexibilidad. Sí, y no mucho tiempo tampoco, no más de 10 minutos. Sí. Sí me ayuda increíble porque si un día que no puedo practicar porque nada, actividades o cosas familiares, ¿sabes? Todos tenemos esos días que necesitas calentar pero no se puede. Hacer unos minutos de esto al otro día es fabuloso. Wow, estoy, no perdí todo lo que esperaba si no deja de tocar. Estupendo. Ahora volveremos al aspecto técnico seguro, porque ahora, de hecho, creo que ya tenemos una pregunta sobre ello. Maestro Marcelo Campilla, y cuando quiera. Sí, no lo técnico, sino los chismosos que somos los músicos. Queremos saber qué instrumentos, qué marca de instrumentos preferís, o tenés ahí, cuáles son tus bebés, y qué tipo de boquilla usás para cada instrumento. Pues mira, no, ¿cómo te digo? No soy persona ¿cómo se dice esto? De equipo. No soy la persona que tiene 1000 boquillas y 1000 trompetas. Yo, primero, que vivo en Puerto Rico y tengo que tener 3 trabajos para poder comprarme esta. Esa es la realidad. Lo otro es que, y si me preguntas qué tamaño y las medidas, desconozco. Yo sé que me gusta y la he tocado toda la vida. Yo toda la vida he tocado Bach. Bach Stradivarius 37 Sí, estándar, ¿no? sí, Medium sí. large. Sí, bien estándar. Sí. Es Y una gran máquina. la trompeta en do, lo mismo. El Tudel 25H, la campana que tengo es 239, sin embargo me Sí, gusta el otro numeración, me sí, gusta un poquito más, esta es más brillante. Pero esto lo sí. tengo desde el 1998, esta es mi primera y única trompeta en do. O sea, no ha habido opción. ¿Verdad? En el Piccolo tengo el P54, que es de la Chilke. Ajá. Sí, La sí. trompeta en mi bemol también es la Chilke, es la pequeña, no la de 4 pistones, la de 3 pistones. Es Sí. la boquilla Chilke. Déjame ver qué otro equipo. Nada, soy artista de Conselmer. Yo estaba tratando de asociarme con Conselmer para hacer la parte pedagógica, ¿no? Para beneficiar Ajá. los programas donde yo trabajo, pero lamentablemente ellos, aunque sí me pueden enviar cosas y hacer cosas en Puerto Rico que yo trabaje, pero no me podían hacer educational artist. Así que me dieron el privilegio de ser artista en... Se cortó. A ver. No se escuchó lo último. No se escuchó lo último. Te decía que soy artista de la Concerment, Sí. porque pues, pero yo lo hice buscando una manera de cómo beneficiar los programas donde yo trabajo, no que yo quiera hacerme la estrella porque Concerment tiene mi nombre ahí, eso no dice nada. Ajá. Yo necesitaba recursos para ayudar en los programas, ya sea con instrumentos o ya sea trayendo músicos, ¿verdad? A Puerto Rico, y por eso lo hice. Entonces, boquilla siempre utilicé Bach hasta hace un poco tiempo, desde enero, febrero, estoy usando las boquillas Pickett, no sé si se ve por ahí. Sí. Las boquillas Pickett que la hace Blackbird Pickett, sí, Pickett Brass. Muy buena. ¿Hay alguna comparación con otra boquilla? Esa Pickett. Esta Pickett es a una 1,5 de Bach, lo mismo, una 1,5 Bach C con 24. Ajá. Que es lo mismo que yo utilizaba en Bach.
¿Y en Piccolo? Resulta, en el Piccolo estoy usando, no la tengo aquí, utilizo la Lasky PIC o PIC, Lasky. Es un poco grande. Pero también llegó a mí esa boquilla en el 2004 o 2003, la puse, he seguido, o no he sido capaz De emocionalmente cambiar. de salir de ella, o Sí, cuando sí, pruebo otra cosa, no me gusta. Así sí, sí, que sí, es ya le como, encontraste el sonido. Es ok, va a espectacular. hacer trabajo con ella, sí. Así es así. Bueno, gracias, Sí, gracias. sí, sí. Vamos a otra pregunta de los clásicos. Tenemos un top de preguntas clásicas, Ah, que solemos hacer bastante. ¿Qué opinas sobre, bueno, uno de los problemas quizás más extendidos en el mundo de la música? A ver, maestro, que se me quedó congelado, no sé si me oye. Esperamos un segundito que vuelva. Ahora. ¿Me ahora oye repite, mejor? vale, porque verdad que te perdí completo. Ahora, no se preocupe. Sí, sí. Que le preguntaba que qué opina sobre uno de los grandes, bueno, grandes problemas, uno de los aspectos que más se está tratando en la música en general, que es el miedo escénico, ¿no? La ansiedad escénica a la hora de interpretar. Obsérvenme. Ese es mi segundo. Recuerden, todo lo que yo te digo, voy a decir aquí, es basado en mi experiencia y yo he sufrido esto. O sea, yo no soy la persona que coge la trompeta y no, yo lo he sufrido todo. Todo desde chiquito hasta hoy mismo. ¿Sabes? Pues mira, eh, es algo que está presente en todos nosotros. Unas personas aprenden a lidiar con eso mucho más rápido, otros no aprendemos, otros necesitamos ayuda. Hay gente que llega al punto de la medicación con el asunto. En mi caso, las mismas dudas que yo tenía de si yo estaba tocando correctamente, o vamos a decir las mismas dudas que tengo, si estoy tocando correctamente, si este es el sonido correcto, si mezclo con aquel, si mis dudas musicales de mí, de si este es el solfeo correcto, eran las que me daban esa ansiedad, ¿verdad? De que no, del punto de temblar y no poder ejecutar. Según voy corrigiendo mis aspectos técnicos y desarrollando una seguridad que me la dio la música, no fue otra cosa que la música y los maestros diciéndome, tú puedes, haz esto de esta manera, pues yo fui superando de manera contundente el asunto. Yo recuerdo cuando yo llegué a la universidad en Kansas, a los pocos meses estaba diciendo que cuando llegué a la Universidad de Kansas, recuerdo, a estudiar, me dijeron, tú vas a ser el principal de la orquesta. Y yo decía, pero si yo acabo de llegar. Y el maestro, sí, pero tú tienes un buen sonido y tenía la experiencia de que yo tocaba de extra en la sinfónica, tenía experiencia que no tenían los estudiantes. Pues fui allí y de las primeras cosas que toqué fueron los cuadros de una exposición. Yo ni tocaba pícolo, pues, ¿verdad? Pues ahí compré el pícolo y la boquilla, por esa razón nunca he salido de ello. ¿Bien? Pues imagínense el temor que yo tenía, yo nunca he tocado esta obra tan grande, el pícolo, estoy en proceso de aprender, de cambio. Esos impactos y prepararme para lograr esas metas musicales fueron los que me fueron quitando el temor, ¿verdad? El temor o esa ansiedad al punto de no poder tocar. La ansiedad y el temor le da a uno cada vez que se sienta en el escenario y eso está ahí, eso está presente. ¿Cómo controlarlo? Pues yo creo que es exponerse constante a hacer todo, desde lo más sencillo hasta lo más difícil que uno pueda hacerlo y reforzar, ya sea con ayuda psicológica, hay muchos libros del tema y nos pasa en todos niveles. Una cosa curiosa, yo terminando ya mi doctorado en el 2008, había terminado mis cursos, aparece la oportunidad de dar clase en Pittsburg State, en Kansas. El maestro cogía sabática y yo gané la audición para cubrir su parte por un tiempo determinado. Llegando ahí también la primera semana me dicen, hay ensayo el jueves y del conjunto de cámara de la facultad. Y yo, qué chévere, no sabía que había un conjunto de cámara. Sí, que vamos a tocar la historia de un soldado. Y yo, pero el jueves, pero es que pues,
lo mismo, nunca había tocado los extractos, pero no la obra completa, entonces necesito una corneta, necesito la parte transportada en la, para trompeta en do. Entonces, ¿qué pasó? O sea, cuando me veo en la situación de que ya no soy estudiante, soy profesor, tengo todos mis estudiantes mirándome, tengo que tocar una obra que basta, tiene mucho, pues me entra el mismo, tú sabes, la misma falta de control en el escenario. O sea que depende del escenario donde uno esté, la situación, eso va a cambiar. Cuando regreso a Puerto Rico, empiezo a tocar de nuevo de lleno la sinfónica semanalmente, haciendo cosas de asistente principal, de cuarta trompeta, se retira el principal que era Roberto Ramírez, entonces empiezo a tocar segunda trompeta y me entra de nuevo el pánico, que lo había superado, pensando, estos son mis maestros y yo estoy aquí ahora. O sea, qué responsabilidad yo tengo de lucir bien, de mantener el nivel, de demostrar que fui a estudiar y puedo hacer el trabajo. O sea que, y todo se ha ido superando con la preparación. Mientras más preparado estoy musicalmente y físicamente con el instrumento, pues desaparece ese, ese descontrol, porque el nervio siempre está. El que no le dé nervios, que vaya al cardiólogo, debe estar por morir. Así que, sí, es así. Qué bueno, maestro. Sí, es verdad, ¿eh? Sí, Yo es pienso así. igual que usted, la preparación técnica y musical Preparación. ayuda mucho, ¿no? Luego, bueno, hay gente a lo mejor más aprensiva o más tímida, pero bueno, en Sí. principio la preparación Ujú. musical y la preparación como trompetista ayudan mucho en este tema. Y hay que ser bastante metódico y, o sea, hasta escribir lo que hago, cómo lo hago, cosas grandes, audiciones, para poder estar tan seguro, ¿verdad? Físico, emocionalmente, de que uno está preparado para ese momento, de que no haya duda, simplemente tocar, vamos a tocar. Sí, 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 Bravo. sí, sí. Y volviendo un poco a la interpretación orquestal, me imagino que en Puerto Rico pasará como nos pasa en España, ¿no? Mucha parte de Europa y del mundo que creen que estamos tocando todo el día en corridas de toros, ¿no? Me imaginamos a un puertorriquense tocando siempre salsa y por el Ah, agudo, ¿no? sí, sí, sí. Estos tópicos, claro, el maestro Marcelo se ríe, pero es verdad. Yo tenía amigos alemanes que pensaban que yo estaba todo el día tocando en corridas de toros. De hecho, no Sí. toqué nunca en ninguna. pero, pero sí, bueno, son los tópicos de cada zona. Me imagino que la influencia de la interpretación orquestal, ¿no? Vamos ahora un poco con su bagaje como intérprete de orquesta. Me imagino que la influencia en la música orquestal que pueden tener en Puerto Rico vendrá mucho de parte de Estados Unidos, ¿no? Bueno, y si encima me dice que ha Ujú. estudiado allí, Sí. la manera de interpretar la trompeta en orquesta en Puerto Rico, háblenos un poco de ella. Sí, pues los, los músicos que tocamos en orquesta somos menos, ¿verdad? O sea, los que estamos entrenados para eso somos menos, son los que están ahí, los que tienen, sí, se pueden contar con las manos y te sobran dedos. O sea, que el que toca música popular es la mayoría. Y todos hemos empezado aquí en el conservatorio y nos hemos ido a Estados Unidos. Actualmente la primera trompeta es el maestro Felipe Rodríguez, estudió en New Jersey con el principal trompeta del Metropolitan Opera, ¿verdad? La segunda trompeta estudió que era la primera trompeta de la National, o segunda trompeta del señor cubano. Y los otros, todos hemos ido a Estados Unidos, hemos vuelto, y sí, la manera, el norte de la sección de brass como completa siempre ha sido mirando a las grandes estrellas de Nueva York, Chicago, Cleveland, Cincinnati, pero también hay algo, hay sus cosas de Europa, ¿no? En términos del sonido más cálido para muchas cosas, que no es esa cosa en your face, como dicen, en tu cara todo el tiempo como se toca en Chicago, en Nueva York. Además, la orquesta es mucho más pequeña y, y, o sea, no,
del concepto de cómo tocar es basado en los Estados Unidos. Y basándonos un poco en esta experiencia suya, nos gustaría saber cuáles son sus referentes musicales, como músicos, como trompetistas, compositores. Pues, esa es buena pregunta. De trompeta, pues Maurice Andrés, siempre estuvo ahí desde pequeño, que mi mamá me llevó a esta grabación. Mira, este es Maurice Andrés tocando el Haydn, el Hummel, en un cassette. No sé si los más jovencitos a lo mejor no se acuerdan del cassette, pero sí. Y después a los par de meses ya sonaba como medio tono más para abajo porque uno daba para atrás y para adelante y se va estirando. Era Maurice Andrés, también teniendo grabaciones de Louis Armstrong, me acuerdo. De eso de jovencito, ¿no? Yo, 14 años de edad. Luego viene siendo, pasamos ya a la parte académica y se convierte en este concepto de Herzog, ¿verdad? Phil Smith y Bob Herzog, que son guías referentes en cualquier parte del mundo. Sí, son yo creo que las influencias y todos los maestros que he tenido la dicha de trabajar con ellos, cada vez que toco o enseño veo mucho de ellos en mí. Y eso, pues ahí viene el profesor Steve Lythring, Roberto Ramírez, que es un trompetista que pudo haberse dedicado a ser solista, ¿vale? Que decidió regresar a Puerto Rico y el trabajo que en Puerto Rico era de la orquesta, pero tocaba increíble. Igual Manny, Laureano, todo esto, sí, esos son los heroes, los héroes. Sí. Y están los héroes modernos, ¿verdad? Que son los que son la gente así como José Cibaja, que de mi generación, y uno lo conoce en otras circunstancias, y de momento él se convierte en la estrella que es, pero también una persona que uno, tú sabes, admira mucho. Sí. En compositores, pues si la música es buena, toda. Ahí es difícil, ¿verdad? Mahler, ya te sabes, Mahler, Tomasi, Haydn y Hummel, son los autores trompetísticos, y Hindemith, que uno dice, wow, así igual, Tchaikovsky en la orquesta, sí, sí que sí, es así, no sé si eso contesta. Sí, perfecto. Sí, es que compositores son muchos que uno le gusta y wow, si me pones a pensar, oh, estás aquí todo el día. Bueno. Shostakovich. Wow. Sí, o sea, es que es demasiado, son demasiado. Tenemos una pregunta de Samuel Cuadros. Samuel, cuando quieras. Hola maestro, muy interesante la charla. Quisiera preguntarle, pues, a través de todas estas sesiones que hemos tenido, digamos que se ha podido concluir que digamos, la parte de la trompeta está ya muy, ¿cómo decirlo? Como muy centrada en todas las partes del mundo. Hemos escuchado, o sea, yo saco como conclusión personalmente que la gran mayoría de trompetistas sobresalientes recomiendan trabajar pedales, ejercicios de vocalización, ya sea Stam o Chikowitz, trabajar vibración de boquilla, algunos trabajar vibración de labio, el Clark, Arban, o sea, son como los documentos que uno carga cuando sale a la calle, ¿no? Lo que carga todo el mundo. Entonces, su merced considera que se podría decir que la técnica está, digamos, más globalizada y en ese sentido, pues ya no se, ya, digamos, es redundante hablar de escuelas de trompeta porque lo único que cambia es, pues, por su cultura, su manera de interpretar, pero usted considera que eso ya es globalizado. Además, el Internet, pues, nos permite estas ventajas, estar aquí desde Colombia con colegas de España, de Puerto Rico, de Alemania, de muchas partes. Entonces, considera eso que está muy, ya no se debería llamar como escuelas de trompeta, sino pues, trompeta en general y ya de cada lado. Sí, ¿no? Tienes toda la razón, y con esto de la tecnología, que la información está casi al instante, es bien obvio lo que tú dices, de que está, como diría el americano, ¿verdad?, estandarizado para muchos conceptos. Lo que pasa es que hay diferentes maneras de decirlo, diferentes idiomas y diferentes maneras de decirlo, pero a la vez que tú conoces, comparas grandes trompetistas y educadores de diferentes países, te das cuenta
que todos van a converger y así. Así que tienes razón, toda razón. Vale, gracias. Sí, sí. Bueno, y ya pensamos ya en la última etapa del programa. Nos gustaría conocer su faceta como director, Ah, porque sí. para mí eso es muy difícil. O sea, lo de Sí, no, sí, ser sí. el director conlleva una serie de habilidades, de empatía, de intentar sacar lo mejor de cada uno de los músicos. Y os digo a todos, los que me estáis escuchando tanto en Zoom como por YouTube, que por lo que he visto en Facebook, el maestro Nitai Pons es muy querido, tanto como trompetista como director, ¿eh? Porque muchos que decían, Gracias, ahí va gracias. mi director, que ya no lo es, pero lo fue durante mucho y tengo muy buenos recuerdos. O sea, he visto mensajes muy bonitos al respecto. Sí, sí. Qué nos Pues puede decir mira, sobre esto? viene todo pues, con el aspecto laboral. Yo nunca pensé siempre me gustó, ¿verdad? Y miraba a los directores y eso, ¿verdad? Pero cuando empiezo a trabajar en la escuela aquí especializada en Yauco, me dicen, pues vas a dar banda, hay que crear una banda y vas a dar los metales y teoría de la música. Y yo, pues sí, pues entonces, ¿qué salón? No, no hay salón. ¿Y los atriles? No, no hay atriles. ¿Y la música? No hay música. Y yo, pues, y ahí comienza todo en yo poner un empeño a crear una banda de cero, que yo compré los atriles y sigo comprando la música, y me doy cuenta de las deficiencias que tenían tocando en bandas en Estados Unidos y daba clases en escuelas primarias allá y veía las bandas de los chicos tocando y decía, wow, y en Puerto Rico esto no ocurre. Pues me traigo un poco de eso y yo, si tengo la oportunidad de hacer esta banda desde los comienzos, la voy a hacer bien. Y me he dedicado a crear una banda que toque toda su mayoría de la música original para banda, pensada para banda, por niveles, según el nivel técnico que tiene el estudiantado de la banda. Llevo ahí 10 años con ella y se ha convertido tal vez en las mejores bandas estudiantiles, ¿no? Que tiene el país, pero es porque toca repertorio apropiado, repertorio moderno. Evito hacer muchos arreglos de música de película o muchos arreglos de música comercial, ¿verdad? Aunque sí hacemos, pero es porque pensando en que no siempre los arreglos están escritos en los niveles de registro o niveles técnicos apropiados para el grupo. Sí, pero la música para banda casi siempre está pensada. Esta música es de nivel 4 porque tiene todo el registro, ritmos, las armonías. Entonces, pues de ahí sale, me di cuenta que me gustó mucho, me gusta mucho dirigir y yo creo que si uno es buen músico, tiene capacidad de escuchar y de transmitir la idea, logra que ellos pues te sigan. La banda es como un instrumento, como una trompeta bien grande, dividida tiene más de 3 dedos, ¿no? Eso es lo que es la banda. Y ese sonido que llevo en el instrumento lo llevo a la banda, hacemos ejercicios, además de que son mis alumnos, o sea, que están conmigo todo el día, o sea, que saben lo que sonoramente yo les voy a pedir. Pero la clave del éxito ha sido eso, mantener repertorio original para banda a un nivel apropiado y todo el tiempo subiendo, para que ellos sigan subiendo nivel. Y es lo que no pasa o si pasa un poco. Ahí está, regresé. Ahora le tenemos. Sí, que el asunto en las otras bandas de Puerto Rico es que durante muchos años muchas se dedicaron a hacer lo que llamamos las marching band o las bandas de marcha y que no le provee todas las herramientas, sobre todo en la lectura musical a los estudiantes y en repertorio que lo vaya retando, sino mantiene tocando un repertorio que pueda hacer rápido en las actividades que son bien recurrentes. Y tenemos también un problema con las bandas, es que no todos los maestros de banda estudiaron para ser directores de banda. Entonces, pues no conocen el repertorio, no conocen la manera de impactar los grupos, no conocen la manera de afinar el grupo, todas esas cosas que un director tiene que hacer para que el grupo suene bien. Y pues he sido afortunado porque he tenido unos estudiantes
que ha tenido mucha paciencia y mucho talento y ha resultado. La pasamos bien. Qué Sí, la maravilla, pasamos bien. qué maravilla. Sí. Maestro, Y, y una pregunta que le quiero hacer, ah, porque se nos echa el tiempo encima y se la quiero hacer porque si no reviento. Y en estos 10 años que lleva como director, ¿qué es lo que siente que más le ha aportado como músico y como persona el hecho de estar al frente de una gran agrupación? pues me ha hecho mejor músico. De hecho, yo creo que hasta mi lectura a primera vista, mi ritmo, todas esas cosas han mejorado. Yo, yo estando, ¿sabes?, como líder de este grupo, mi oído, la capacidad de escuchar más amplio. Antes uno escuchaba, pues, la sección, el piano, o escuchaba la sección de brass, o escuchaba las cuerdas, pero ahora tengo que estar, o sea, atento todo el tiempo a escuchar todas las secciones. O sea que sí, ha sido el crecimiento, ha sido mutuo en términos del repertorio que he aprendido de banda que no desconocía, que yo, pues, lo que ha sido grande también es la inversión económica. Así que eso es otro tema. Es una inversión increíble, pero se disfruta. Maestro Nitai Pons se ha ganado un admirador en Europa, que soy Ah, yo. gracias, gracias. Me parece impresionante la labor que está haciendo. Me parece de verdad Gracias. impresionante y con lo que está contando. O sea, es increíble como el profesor de trompeta que dice aquí, lo hemos vivido mucho en conservatorios, ¿no? Que de repente te sueltan, pues tienes que dirigir al coro. Y dices, tu madre mía. Pero claro, Sí. no es lo mismo que una banda donde hay que buscar material, hay que buscar. ¿Tenía algún tipo de preparación antes de, como director, antes de coger la banda? Eh, ¿Me ha oído la pregunta? Le repito. sí, sí. Bueno, yo cogí cursos de dirección en el conservatorio, dirección coral, dirección de orquestal, pero sobre todo toqué mucha banda, toqué música de banda, toqué mucha música de banda en Estados Unidos de nivel de dificultad que es mucho más difícil que cosas de orquesta que uno tocaría, porque la música contemporánea de banda tiene mucha comida, como decimos nosotros. Y observando muchos amigos directores, cuando lo empecé me sentía, o sea, sentía, claro, también el nivel en que empecé me dio esa, tú sabes, esa calma de que puedo hacer esto. Si hubiera empezado en el nivel que está la banda o estaba hace unos meses atrás, hubiera sido, wow, tengo que prepararme. Pero ¿verdad? O sea, que me dio la oportunidad de ir creciendo como director y cogiendo talleres y escuchando música, comprando música y preguntando y uno va desarrollando. Sí, sí, que ha sido algo mutuo. Y ha llegado al punto de pensar, en realidad yo quiero hacer esto toda mi vida y olvidarme de la trompeta, pero después me di cuenta que es algo que se puede hacer a la par. Y cuando no tengo una cosa, la trompeta o sea, me llena, y cuando no tengo la trompeta, la banda me llena. Así que, y así. Pues yo creo que Sí, es usted la persona indicada para responder la gran pregunta que tenemos los trompetistas desde todos los tiempos. ¿Y qué espera el director del trompetista? ¿qué espera el director? Pues, que no falle, que no falle. Sin presión. Sí, yo imagino que los chicos, mis estudiantes, sentirán esa presión de que en realidad me doy cuenta que pasan semanas y en el ensayo digo mucho trompeta, trompeta, y no digo si han sentido esa, pero nada, no, yo espero que el trompeta haga su trabajo como que lleve la sección, que se vea como parte de un instrumento, que no sea yo soy el héroe y tengo que escuchar más que los, más que los demás. Maestro Nitai, le perdí un segundito. Le hemos perdido el micro. A ver si puedo yo... Ahora Ahora, sí, ahora. ahora sí. Sí, disculpe. Sí, no, no. Y yo pienso que yo he sido bastante pro músico como director. Pero como yo sé lo que se siente estar cansado y tener que repetir y repite y por qué, pues me he tratado de convertir en el director que ensaya inteligentemente y le dice, vamos a repetir esto por lo siguiente. Estamos repitiendo esto porque estas notas están fuera de ritmo o están desafinadas,
pero no es del director que repite porque, vamos a hacerlo 3 veces más. No. Y sí que por eso es un poco, yo trato de trabajar lo más profesionalmente con ellos, aunque son estudiantes, para que ellos tengan esa experiencia de cuando salgan allá, va a haber poco ensayo y tampoco te van a decir todo el tiempo lo que tienes que hacer. Así que, y eso es parte de la clave, tratarlos desde el principio como músicos que son. Maestro Nitai, 1 hora y 50 minutos juntos. Y se me ha pasado súper rápido. Podemos seguir, de otro día. Qué bien, qué naturalidad, qué alegría conocerlo, qué alegría este rato que ha pasado con nosotros. La verdad es que es impresionante lo que nos cuenta. O sea, yo el tema de la banda me parece... Yo no me quiero ni imaginar que iba al conservatorio y me dicen, coge la banda. O sea, hay que trabajar muy duro, me imagino. Y más si ya no es solo el director, sino es el gestor ejecutivo de la banda, ¿no? Bueno, si es solo estudiar cómo muevo los brazos, cómo escucho la banda, cómo compenso, ¿vale? Pero ya se convierte en un gestor, ¿no? En el que busca la música, en el que busca los atriles y ya es director, archivero, gestor. Y bueno, pues verdaderamente asombroso, maestro. Gracias, sí. Es que las circunstancias en que nosotros vivimos en Puerto Rico y en otros países, no son las ideales de que yo llego y tengo este salón amplio con todo el equipo, ¿no? Todos los instrumentos que hay ahí los hemos comprado en la escuela, hemos hecho actividades, hemos recibido muchos donativos. Entre todos los compañeros de música hemos ido creando un programa de música bien saludable, con buen nivel. Y sí, si hay que comprar la música, si hay que gastar $500 en música, se compra. No hay de otra. O sea, mi meta es que salgan buenos músicos de ahí, asegurar que haya buenos músicos y que el nivel suba, porque si hay buenos músicos, pues yo voy a tener trabajo, ¿no? O sea, No, pero aparte de eso, se nota un nivel de vocación ahí en la docencia que sin esa vocación sería imposible. O sea, por mucho que quisiera, o sea, enfrentarse a las adversidades sin vocación, yo lo veo muy complicado. Habrá gente que lo logre, pero lo veo complicado. Sí, no. Pues, maestro Nitai Pons, muy agradecidos de que haya pasado estas 2 horas con nosotros y con nuestros amigos de YouTube. Le vamos a dar un aplauso, que usted ya ha visto cómo es, pero este ya es para usted íntegro, se lo vamos a dar. Gracias. Y ustedes también. Bravo, porque lo hemos pasado en grande, ha sido muy divertido. Yo por lo menos he aprendido mucho y he aprendido muchas cosas de Puerto Rico, que era un gran desconocido, ¿no? Una gran desconocida para mí, salvo el Mar Anthony, poco más conocida de Puerto Rico, si le soy totalmente sincero. Con lo cual me alegra saber que hay trompetistas con las mismas inquietudes que tenemos en cualquier parte del mundo, en Puerto Rico, como no podría ser de otra manera. Y hay un talento de los trompetistas en Puerto Rico bien talentosos, que podríamos estar aquí ahora. Lo que podemos hacer es que los inviten a todos y ellos les cuenten su historia. Todos tienen diferentes, tú sabes. Pues mire, no nos dé ideas, que aquí nos venimos arriba muy rápido, ¿eh? Este programa otra cosa no, pero venirnos arriba nos venimos muy rápido, ¿eh? Sí. Lo dicho, maestro Nitai Pons, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Maestro... Sí, Nitai, y yo también te quería dar las gracias, me tienes que perdonar que me tuve que ausentar. Tengo aquí un poco de lío en casa y bueno, al final he podido volver por lo menos para despedirme de ti y agradecerte tu generosidad, ¿no? Esta tarde aquí con tu sabiduría, tu experiencia y tu humanidad, sobre todo. Gracias, igual, Ya gracias. te conocía desde hace años, digo, bueno, sigues igual de buena persona. Tratamos. Gracias. Agradecer también al maestro Francisco Arias, que fue quien nos puso en contacto con el maestro Nitai Pons, ¿eh? Ya esto sin el maestro Francisco, ya esto no se puede hacer, ¿eh? El maestro Francisco, ya tienes que estar aquí abonado. Hasta la idea que ya tienes el abono aquí de por vida, ¿eh? Esto es así. Y agradeceros a todos y todas los que nos habéis seguido hoy, nuestro programa 53, de Nos quedamos en casa con la trompeta, con el maestro Nitai Pons hoy, el que hayáis estado con nosotros. Por favor, cuidaos mucho. Tenemos la semana que viene. ¿Qué tenemos la semana que viene? A ver si soy capaz de acordarme. ¿Qué tenemos la semana que viene, maestro?
Yo sé, yo sé. Tenemos a Guillermo Dalía. Espera. La semana que viene tenemos el día 9 a Mani Laureano. Ah, claro, por supuesto. Mani Laureano con nosotros. Hay que agradecerle al profesor y al maestro Nitai Pons el que ponga a poner a Mani Laureano con nosotros, ¿eh? Porque es el principal artífice, que él se puso en contacto con el maestro Mani Laureano y está encantado. O sea, cuando me ha escrito a mí, está encantado de estar con nosotros. Con lo cual, maestro Nitai Pons, no hago otra cosa que agradecerle esta última semana, pero entienda que estoy muy agradecido. Gracias. Tenemos, como digo, el día 9 al gran maestro Mani Laureano y el día 11 tenemos sesión colectiva junto con el resto de plataformas. Nos quedamos en casa con la trompa, la tuba, el bombardino, el piano, el clarinete, el violonchelo, bueno, todos los que estamos. Sesión conjunta junto a Guillermo Dalia, que nos hablará miedo escénico, preparación de pruebas y musicorexia. Esta la haremos exclusivamente por YouTube, porque somos muchísimos, somos 400 o 500 personas, con lo cual lo más fácil es hacer por YouTube. Maestro Nitai Pons, muchas gracias de nuevo, cuídese mucho y siga con esa energía y ánimo. Sí, igual. Y muchas gracias a todos y todas por quedaros en casa con la trompeta. Nos vemos la semana que viene. Chao, cuidaros mucho. Chao, chao.